¿Notaste que todo héroe de anime pasa por un infierno antes de ser fuerte? No es coincidencia. No es solo para el drama. Tu dolor también tiene un propósito. Y probablemente nadie te lo ha explicado así. Piensa en cualquier protagonista que admires. Naruto fue odiado y aislado durante años. Tanjiro presenció cómo su familia entera fue masacrada. Midoriya nació sin poderes en un mundo donde eso lo convertía en nadie. Ninguno empezó fuerte. Ninguno empezó con ventajas. Todos empezaron rotos, perdidos, sufriendo. Y aquí está la parte que duele, probablemente te identificas con el sufrimiento. Con la sensación de estar en desventaja. Con sentir que la vida te dio un mal comienzo. Pero lo que no ves es la segunda parte. La transformación. Porque tú estás atorado en el arco del sufrimiento, esperando que termine, sin entender que el sufrimiento no es el obstáculo antes del crecimiento. El sufrimiento es el mecanismo del crecimiento. Suena brutal. Y lo es. Pero déjame explicarte por qué esto importa para tu vida real, no solo para historias ficticias. En la vida real, cuando enfrentas algo difícil, tu primera reacción es, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? Y estas preguntas tienen sentido. El dolor es injusto. La adversidad no se distribuye equitativamente. Hay personas que nacen con más ventajas, más recursos, más suerte. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. El sufrimiento que experimentas ahora es probablemente el único camino hacia la versión de ti mismo que quieres ser. No porque el universo sea cruel, sino porque el crecimiento real solo ocurre bajo presión. Hay un concepto en psicología llamado crecimiento postraumático. No es resiliencia. La resiliencia es aguantar el golpe y volver a como eras antes. El crecimiento postraumático es diferente. Es cuando el trauma te rompe de tal forma que, al reconstruirte, te vuelves algo completamente nuevo. Más fuerte, más sabio, más profundo. Los estudios muestran que las personas que atraviesan adversidad significativa y logran procesarla de forma saludable desarrollan capacidades que simplemente no existen en quienes nunca enfrentaron desafíos reales. Mayor empatía. Mejor manejo del estrés. Claridad sobre sus prioridades. Apreciación por lo que tienen. Sentido de propósito más profundo. No es que el sufrimiento sea bueno. No estoy romantizando el dolor. Estoy diciendo que el dolor que ya estás experimentando puede ser transformado en combustible si entiendes cómo funciona el proceso. El cerebro humano está diseñado para adaptarse. Es su función principal. Pero adaptarse requiere desafío. Requiere estrés. No estrés crónico que te destruye, sino estrés agudo que te obliga a evolucionar. Cuando enfrentas algo difícil, tu cerebro entra en modo de solución de problemas. Crea nuevas conexiones neuronales. Desarrolla estrategias. Se vuelve más capaz. Pero si evitas el desafío, si huyes del dolor, si constantemente buscas comodidad, tu cerebro no tiene razón para cambiar. Se queda estancado. ¿Por qué para qué desarrollar nuevas capacidades si nunca las necesitas? Naruto es el ejemplo perfecto de esto. Durante años, fue el niño odiado de la aldea. Nadie lo quería. Nadie confiaba en él. Vivía en soledad constante. ¿Y qué hizo ese sufrimiento? Lo obligó a desarrollar algo que nadie más tenía, una determinación inquebrantable de demostrar su valor. Si Naruto hubiera nacido amado, aceptado, con todo el respeto desde el inicio, nunca habría desarrollado esa fuerza interna. Habría sido como cualquier otro ninja promedio. Cómodo. Conformista. Sin esa hambre de demostrar que importa. Su dolor no fue un obstáculo para su grandeza. Fue el origen de su grandeza. Tanjiro en Demon Slayer enfrenta lo peor que puede pasarle a alguien, ver a su familia asesinada y a su hermana convertida en demonio. Tiene todo el derecho de quebrarse, de rendirse, de odiar al mundo. Pero en lugar de eso, transforma ese dolor en propósito. Cada batalla que pelea, cada técnica que aprende, cada paso que da es porque sabe lo que está en juego. Su sufrimiento le dio claridad absoluta sobre lo que importa.
Sin ese trauma inicial, Tanjiro habría sido solo un buen chico vendiendo carbón en la montaña. Feliz, sí. Pero nunca habría descubierto su verdadero potencial. Nunca habría desarrollado esa compasión feroz que lo hace único. Su dolor lo obligó a crecer en formas que la comodidad nunca habría logrado. Midoriya en My Hero Academia nació sin quirk. En un mundo donde tener poderes lo es todo, él era literalmente un cero. Y durante años, eso lo definió. Era el chico débil. El que solo podía observar a los héroes de lejos. El que nunca sería suficiente. Pero esa experiencia de ser powerless lo hizo diferente a todos los demás héroes. Él entiende lo que se siente ser vulnerable. Sabe lo que es luchar sin ventajas naturales. Y cuando finalmente recibe su poder, no lo usa con arrogancia. Lo usa con humildad, con estrategia, con empatía por los débiles. Su debilidad pasada se convierte en su mayor fortaleza como héroe. ¿Ves el patrón? El sufrimiento no es un bug en la historia del héroe. Es la feature principal. Es el crisol donde se forja lo extraordinario. Ahora, lleva esto a tu vida. ¿Qué estás enfrentando ahora mismo que se siente imposible? ¿Qué dolor estás cargando que crees que te está destruyendo? Esa experiencia, por brutal que sea, tiene el potencial de ser tu origin story. No tu tragedia. Tu origen. Pero solo si cambias cómo te relacionas con el sufrimiento. Si te quedas en modo víctima, preguntando por qué yo, el dolor solo será destrucción. Pero si cambias la pregunta a qué puedo aprender de esto, que me está obligando a desarrollar, entonces el dolor se convierte en maestro. Primer paso, reconoce que el dolor que sientes es real y válido. No lo minimices. No finjas que no duele. No te compares con otros que supuestamente lo tienen peor. Tu dolor es tuyo, y mereces ser reconocido. Permítete sentirlo completamente. Segundo paso, busca la habilidad oculta. Cada adversidad te está obligando a desarrollar algo. Si estás atravesando soledad, estás aprendiendo autosuficiencia. Si estás lidiando con rechazo, estás construyendo independencia emocional. Si estás enfrentando fracaso, estás desarrollando resiliencia. Pregúntate, ¿qué capacidad me está forzando a crear esta situación? Tercer paso, documenta tu crecimiento. Los protagonistas de anime no ven su progreso en tiempo real. Solo cuando miran atrás entienden cuánto han crecido. Haz lo mismo. Escribe lo que estás aprendiendo. Nota los momentos donde respondes diferente a como habrías respondido hace 6 meses. El crecimiento es gradual, pero es real. Cuarto paso, conecta tu dolor con tu propósito. Los mejores héroes no sufren en vano. Usan su experiencia para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Tanjiro lucha por demonios porque conoce el dolor. Naruto protege a los rechazados porque fue rechazado. Tu sufrimiento te da autoridad moral y emocional en áreas específicas. ¿Dónde puedes usar tu experiencia para impactar a otros? No estoy diciendo que el sufrimiento sea necesario para el crecimiento. Estoy diciendo que si ya estás sufriendo, y probablemente lo estás, ese dolor no tiene por qué ser desperdicio. Puede ser transformación. Puede ser el capítulo más importante de tu historia. El que define todo lo que viene después. Los protagonistas sufren antes de ganar porque el sufrimiento los convierte en personas capaces de sostener la victoria. Si ganaran sin sufrir, la victoria no significaría nada. No estarían preparados para manejarla. No entenderían su valor. Tu dolor actual te está preparando para algo que todavía no puedes ver. Estás en el arco de entrenamiento. Y sí, es brutal. Pero al otro lado de esto, no serás la misma persona. Serás alguien que sabe lo que cuesta. Alguien que valora lo que tiene. Alguien que no se rinde porque ya sobrevivió lo peor. El sufrimiento no es la historia completa. Pero es el origen de toda gran historia. Y recuerda, este es solo un capítulo de tu transformación. Si quieres seguir avanzando del NPC al protagonista, suscríbete y activa la campanita. El próximo video puede ser exactamente lo que necesitas escuchar. Nos vemos pronto.